Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy pero muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Neri Persichini y estamos en una nueva edición del Inversor Bolsero. Hoy le estoy haciendo el relevo a Santi, nuestro querido Santi Bulat, que se tomó unas merecidas vacaciones, hay que decirlo. Así que bueno, estaremos nosotros acá, el resto del equipo, dando lo mejor de nosotros para mantener el arco en cero, ¿o no? Exactamente. Bueno, viste, tanto se quejaba Santiago Bulate la semana pasada de que todos nos tomábamos vacaciones, le tocó a él. Le tocó a él, sí, muy merecida, trabajó mucho este año, acaba de cumplir un año en su otro programa, así que lo felicitamos. Exactamente, el Metro con Barsky. Así que bueno, estamos todos nosotros. ¿Cómo se pueden comunicar, Yami, con nosotros? Bueno, buenas noches primero. No, te metiste, ya nos saludamos. Me metí. Mala mía que no saludé antes de entrar. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Por Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. Por mail, equipo.bulat@gmail.com. Y también por WhatsApp a lo 11 21 87 1067. La verdad que cuando preparamos el programa de hoy dijimos, bueno, empieza siendo un programa tranquilo, vamos a escuchar mucha música, no hay muchos temas, pero después empezaron a aparecer noticias. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, Nerito? Esta vez sí saludo, ¿no? Ahora sí saludamos. Entre economistas nos entendemos. Entre economistas nos entendemos. Y bueno, también aprovecho para decirle a Santi que tanto que él se quejaba de no solo de que nos íbamos de vacaciones, sino que no traíamos alfajores cuando nos íbamos. Así que bien, vamos a ver si él cumple. Cuando nos escuche en YouTube o en SoundCloud también exactamente, va a saber lo que tiene que hacer, claro. Mensaje para él. Muy bien. Bueno, ¿Cómo estamos? Muchas novedades, ¿no? Muchas novedades internacionales y sobre todo locales, ¿no? Seguimos en un contexto donde no podemos decir que se acabó la corrida, pero el tipo de cambio sigue muy estable. De hecho, si actualizáramos tu gráfico, probablemente tendríamos 1 o 2 semanas más de estabilidad del tipo de cambio, mínima volatilidad. Hablas el de volatilidad de 10 días del tipo de cambio. Exactamente. Sí, estaba un poquito más abajo que la otra vez y ya se acercaba mucho más al nivel pre-corrida, claro, que al momento ese que empieza a subir la volatilidad y la variabilidad del precio del dólar. Totalmente. Bueno, precisamente es lo que el Banco Central está buscando, ¿no? Mucho se ha dicho que esta nueva gestión hace las veces de bombero para contener lo que era la incertidumbre en materia cambiaria y parece que lo están logrando. Pero bueno, con novedades hoy, ¿no? Con novedades, tuvimos comunicado de política monetaria, el primero desde que se pasó a frecuencia mensual, ¿no? en la decisión de tasa. Eso, recordemos que antes la decisión se tomaba en forma quincenal. La justificación del Banco Central, gestión Caputo, de pasar a una frecuencia mensual, tiene sentido, es muy razonable, y es que los datos de inflación se conocen con frecuencia mensual, con lo cual estar tomando decisiones de tasa cada 2 semanas, la verdad que parece una frecuencia demasiado alta. Y básicamente el manejo de la liquidez en el mercado se hace con las LEVAX, ¿no? Ese es el gran instrumento, LEVAX, LELIQs y PASES, con lo cual tampoco es que hace tanta falta la señal de la tasa cada 2 semanas. ¿Qué es lo que vimos hoy? Bueno, hoy el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 40%. ¿Cuál fue la novedad? Que cambió la tasa de referencia. Hay 2 palabras nuevas que los inversores, oyentes, ahorristas van a tener que acostumbrarse. Copom y LELIQ. Copom y LELIQ, es verdad. Las LELIQ son ahora básicamente la nueva tasa de política monetaria. Antes era el centro del corredor de pases a 7 días, ¿no? Entre el promedio entre pases activos y pases pasivos. Hoy es la tasa de LELIQ. Y si bien la tasa se mantuvo en 40%, esto en realidad el mercado lo interpretó como un aumento en el sesgo contractivo de la política monetaria. ¿Y por qué? Porque las LELIQs para los bancos son equivalentes a los pases pasivos, ¿no? Son el instrumento en el cual alocan los excesos de liquidez. Y la tasa de pases pasivos hasta este momento, la de 7 días, estaba en 37%, si no me equivoco, y ahora sube a 40%, ¿no? La tasa de las LELIQs. O sea, la tasa de las LELIQs previamente estaba vinculada a la tasa de pases pasivos. Hoy es la tasa de referencia, está 3 puntos arriba con la decisión del Banco Central de hoy, de lo que estábamos viendo hasta ayer, ¿no? Esto significa mayor costo para el Banco Central de sacar liquidez, no a través de pases pasivos, sino de LELIQ, que es una LEVAC a 7 días bancaria, básicamente. Exactamente, y es para los bancos un aumento en el atractivo de estos instrumentos vis a vis las LEVACs, ¿no? Con lo cual también puede estar dentro de esta estrategia del Banco Central de intentar ir desarmando muy gradualmente, sin descoordinar lo que es la demanda de dinero, el stock de LEVACs. ¿Y cuál fue la otra novedad? Que en realidad no novedad, pero sí lo que a mi juicio es quizá uno de los párrafos más relevantes del comunicado. El Banco Central hace mucho énfasis en que
se requiere todavía un tiempo más de estabilidad cambiaria, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo básicamente que este objetivo de muy corto plazo de secar de liquidez, de retirar pesos del mercado, incluso más importante que el objetivo de metas de inflación, que es lo que está en la Carta Orgánica del Banco Central, que este objetivo de retirar pesos del mercado se va a mantener, que todavía hace falta que se estabilice el mercado de cambio, más allá de lo que estuvimos viendo en el último mes y medio. Y en conclusión, lo que nos está diciendo es que las tasas del EVAX se van a mantener en estos niveles que estamos viendo hoy, que son niveles de overshooting, ¿no? Un 45% es un nivel de overshooting y no es el nivel que uno esperaría que fuera consistente en un esquema de metas de inflación sin una corrida, ¿no? Uno esperaría tasas más bajas. Sin duda, sin duda. Donde no hubo estabilización, te tengo que decir, Martín, es en el mercado accionario. Porque recordás que la semana pasada estalló el escándalo de los cuadernos, de Gloria, de este chofer que minuciosamente registraba todos los movimientos de la corrupción del gobierno anterior. Pero bueno, este problema, este inconveniente hizo metástasis en la bolsa porque salpicó, cual mancha venenosa, a empresarios que están ligados a empresas muy importantes de Argentina, como por ejemplo el número 1 de Albanesi, una empresa energética. Comentarles que la obligación negociable de Albanesi, porque Albanesi no tiene acciones, no cotiza en el mercado, sí tiene la emisión de títulos de deuda. El título a 2023 de Albanesi se hundió 16% en dólares. Piensen que tiene un cupón de más o menos 9,5 octavos, 9, un poquito más de la mitad, y hoy está rindiendo casi 15% en el mercado. Si miramos en curva por dónde está rindiendo 7,5 puntos arriba de lo que rinde un bono argentino soberano. Tiene un premio enorme, completamente castigado este mercado. Y otro papel que también se fue herido por este escándalo de corrupción nuevamente que involucra a empresarios de todo tipo, es la obligación negociable de Geneia, otra generadora de energía, que el papel a 2022, el bono a 2022, perdió 10% en dólares también. Y está rindiendo casi 14% con una duration similar a un Bonar 2024, que está rindiendo menos de 8, así que imagínense el premio que tiene. Y otro papel que también se resintió esta vez en la acción es la acción de Ternium Argentina, porque el escándalo salpicó al grupo Techin también. Entre el viernes pasado y hoy perdió 13% en pesos. Pero este efecto de mancha venenosa que te comentaba, al principio también alcanzó el resto de los papeles de la bolsa, porque hoy, con un contexto que parecía amigable, con bonos que estaban, está bien, no levantaban, pero sí se mantenían firmes, monedas emergentes que se apreciaban, el dólar que estaba tranquilo y tasas internacionales que no daban mucha molestia, el Merval terminó con una caída de 3,8%, con un volumen de 650 millones operados, y sufrió su peor caída diaria en un mes y medio. Como te comentaba, en un contexto de incertidumbre política por el estallido de los cuadernos de la corrupción. Los papeles más afectados fueron Metrogas y Banco Macro con caídas superiores al 7% y seguidas por distribuidora de gas cuyana, Ternium Argentina y Aluar, sumado a Comercial de Plata en el orden del 6% de pérdida. Las únicas acciones que pudieron ver luz verde en el panel líder fueron Tenaris, con 0,6% de mejora, y Telecom, con 0,4%. Por su parte, los bonos en dólares también cayeron, pero la moneda del peso se mantuvo relativamente firme. El tipo de cambio minorista cerró en 27,90, mientras que el mayorista subió al final de la rueda 7 centavos y cerró en 27,39. La verdad que no esperábamos que este caso llegara al panel del Merval, a las acciones, y la verdad que es imposible no hacer la comparación con el caso brasileño, ¿no? El Lavallato, exactamente. El Lavallato, que recordemos que es un caso de corrupción enorme, de envergadura nacional, que afectó a un montón de empresas y que también tuvo repercusión en este país. Entonces, bueno, me parece, hoy me preguntaban, ¿no?, de un diario qué opinaba, y quizás sea una oportunidad esto, ¿no? Porque el mercado nos puso con la herramienta, con la decisión de poder tomar la sartén por el mango por el lado de la justicia, y quizás sea una oportunidad para ver un poco de luz al final del túnel después de tantos años de oscuridad. Así que bueno, también en paralelo les tengo que contar que empiezan a llegar los primeros balances. La verdad, la racha la arrancó Metrogas con un traspié que no tuvo resultados esperados, de hecho registró pérdidas, y Transener también arrancó, aunque estuvo bastante mejor. Sin embargo, lo más importante vino hace unas horas, al cierre del mercado, con los resultados de YPF, que les adelanto, estuvo debajo de las expectativas. La verdad no alcanzó lo que estábamos esperando. Tomando los datos del segundo trimestre de este año, YPF registró ventas
por 93.000 millones de pesos, con una variación interanual de casi 55%, un resultado bruto que estuvo solamente un 5,5% arriba de lo que había estado hace un año, un resultado operativo que fue un 50% inferior al de hace un año, y registró una EBITDA de 24.800 millones de pesos, que significó un incremento de 53% interanual. Sin embargo, como les comentaba, el mercado ya tenía en precios unos números que al final no se terminaron convalidando. De acá hacia adelante también sigue la seguidilla de balances. Mañana tenemos, por ejemplo, balance de Mercado Libre, de Transportadora Gas del Sur y de Vima. El jueves tenemos a San Miguel y Loma Negra. Y el viernes, por mencionar algunos, Grupo Clarín, Edenor, Transener y Transportadora Gas del Norte. Estamos en un contexto que los inversores cada vez miran menos los balances y están mirando otro tipo de cosas, ¿no? Como hablábamos antes. Por otro lado, Martín, tenemos también licitación de letes esta semana. Tenemos licitación de letes, que son, un instrumento que los minoristas conocen bien, ¿no? En los últimos 2 años tenemos una tasa fija, ¿no? De alguna manera tenemos un precio máximo, ¿no? En realidad, no es una tasa fija. Y vamos a ver cuál es la respuesta del mercado, ¿no? Están venciendo, de la especie que vence esta semana de letes, están venciendo $800 millones. Con lo cual vamos a ver cuál es el margen de refinanciación, ¿no? Cuánto puede refinanciar el gobierno de este vencimiento en dólares, cuánto se integra en pesos, cuánto se integra en dólares, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que publica en general y el número que siempre se dice de cuánto se refinancia, lo que se mira es el número agregado, ¿no? Pero son vencimientos que se pagan en dólares y son instrumentos que se pueden suscribir en pesos, ¿no? Con lo cual, si la suscripción termina siendo en gran medida en pesos, eso te termina generando una demanda de dólares que va contra la reserva del Banco Central siempre. Sin dudas. Y estamos hablando de un tipo de cambio de suscripción que es el mayorista que comunica el Banco Central en su comunicación 3500A, que es de 27,2717, un tipo de cambio que me parece bastante aceptable. Y como bien decía Martín, la tasa mínima es de 3,65, porque el precio máximo, que es lo opuesto, es 982,13 dólares por cada 1000 láminas de valor nominal 1. Así que bueno, veremos cómo sale esta licitación de letes en un marco en el cual en las últimas licitaciones no se estaban renovando. Estábamos hablando de 70, 75%, 80% que estaba adentro, pero el resto siempre el gobierno tenía que integrarlo y por supuesto en moneda dura. Así que bueno, los invito a que sigan con nosotros. Se viene Educando al Inversor, también Smart Money a cargo de esta persona que les habla, y también Autobombo, exactamente. Me enseñó mejor, Santi Bula. Pero bueno, ahora vamos a relajar un poquito el oído, ¿te parece, Yami? Relajemos un poco el oído. 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana preparen el paraguas porque parece que está pronosticado lluvias. Hasta las 22 vamos a hacer el Inversor Bolsero y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Kevin Johansen haciendo Fin de Fiesta. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. Bueno, 19 minutos pasaron de las 9 de la noche en este martes y al igual que en la semana pasada, en la edición de hoy le vamos a dar al Educando al Inversor un enfoque más macro, ¿no? Que al principio puede parecer más macro, apuntando a discutir otra variable que resulta muy relevante, diría, a la hora de tomar decisiones de inversión. En este sentido, intentar entender y estimar el comportamiento de la economía real en el corto y el mediano plazo puede resultar de gran utilidad como insumo para decidir una estrategia financiera, ¿no? Esto, el tratar de dar una visión macro sobre algunas variables, la semana pasada fue la inflación, esta vez va a ser el nivel de actividad de esta semana, nos sirve como un insumo a la hora de armarnos una determinada estrategia financiera hacia adelante. Por ejemplo, si espero que el nivel de actividad repunte, puedo apostar a acciones de los sectores que espero que impulsen la economía. Al tiempo que puedo estimar una mayor certidumbre en torno a las elecciones del año pasado, del año que viene, que recorte la prima de riesgo que castiga a los activos locales, ¿no? Si yo pienso que el nivel de actividad repunta muy fuerte, eso da una mayor certidumbre política, bueno, podemos esperar una baja en el riesgo país que castiga tanto a bonos como a acciones, ¿no? Por el contrario, si espero una profundización en la recesión desde los niveles actuales, probablemente va a tomar una posición más defensiva, desarmando acciones de los sectores que están más castigados y posicionándonos en bonos en los tramos corto y medio de la curva, para minimizar la volatilidad y la potencial pérdida de capital. Entonces, intentar proyectar las variables macro resulta, a nuestro juicio, de suma utilidad para este ejercicio, dado que el inversor siempre debe intentar anticiparse al mercado, y esto es muy importante.
De poco sirve trasladar un view macro a una estrategia financiera, y esto lo hemos aprendido reiteradas veces, si el mercado ya incorporó en los precios una determinada expectativa. Cuando analizamos la coyuntura macro, resulta mucho más relevante intentar armarnos una visión consistente haciendo foco en lo conceptual, más que intentar estimar un determinado número o números con precisión, ¿no? A vos, Neri, también te pasará que muchos clientes te piden una proyección puntual de tipo de cambio, de nivel de actividad, de inflación. Sí. Pero básicamente ahí lo que uno trata de explicar, números son números, pero lo que nos importa es los factores que están detrás. La consistencia. La consistencia, eso es lo más importante para un economista. Por eso, más que preguntarnos cuánto va a caer o crecer la economía en 2018 o 2019 por el número puntual, resulta mucho más relevante preguntarnos por los factores que van a estar atrás del comportamiento del nivel de actividad en los próximos meses, que es lo que nos interesa. Para ello vamos a mencionar 4 factores, todos relacionados entre sí, y en función de nuestras expectativas sobre los mismos podemos intentar evaluar una dinámica del PIB para 2019. En primer lugar, y esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero ahora lo tratamos de actualizar un poco, pues pasó bastante en estos últimos meses. En primer lugar, mencionamos la política de ingresos, que la entendemos como las variaciones en el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y perceptores de programas sociales. Cuando uno suma, estos son aproximadamente 30 millones de personas, o sea, es un número muy importante que termina moviendo al consumo, y el consumo es el 75% del PBI, con lo cual también termina moviendo a la economía. Durante este año se espera que en los próximos meses la inflación supere el crecimiento de salarios y jubilaciones. A ello se suma un freno muy importante, muy fuerte en el crédito destinado al consumo de bienes durables, ¿no? Electrónica de consumo, autos, motos, por lo que no se espera que los sectores que producen para abastecer el consumo doméstico registren un rebote en los próximos meses. Para 2019, y en un escenario donde el tipo de cambio no vuelva a registrar un salto discreto, ¿no? Este sería un escenario no pesimista, por decirlo de alguna manera, sin sorpresas, ¿no? Tipo de cambio en estos niveles, tipo de cambio real o acompañando el tipo de cambio nominal acompañando la inflación. En este caso, la inflación se moderaría significativamente respecto a lo que estamos viendo este año, ¿no? No lo mencionamos, pero en el REM la proyección para este año está en torno a 31,8, ¿no? Y me parece que es un piso. Con lo cual, si estamos con esta expectativa de que en 2019 se modere la inflación, podemos esperar que las jubilaciones y los programas sociales, que alcanzan a 20 millones de personas, le ganen a la inflación, en tanto los salarios podrían recuperar algo del terreno que se perdió este año. Con lo cual, la política de ingresos, a priori, en un escenario sin sorpresas, luego de ser muy contractiva este año, el año que viene podría ser algo expansiva. En segundo lugar, mencionamos la política monetaria. Se espera que la política monetaria, en un escenario sin sorpresas y con la corrida controlada, sea menos contractiva que lo que fue este año, cuando la prioridad del Banco Central dejó de ser la inflación para enfocarse en el cortísimo plazo en contener la corrida cambiaria, secando de liquidez al mercado monetario con tasas en pesos en niveles de overshooting que todavía se mantienen. No son el 60% que veíamos hace algunas semanas, pero estamos en 45%. Sigue siendo alta. Sigue siendo alta y prácticamente es muy complicado que las empresas puedan operar, financiarse a estos niveles de tasa, pues recordemos que 45 es la tasa nominal anual de las LEVAX, ¿no? Cuando vemos el costo financiero total al que puede endeudarse una empresa y particularmente una pyme, estamos hablando de tasas arriba del 60%. Con lo cual, si bien esperamos que el año que viene, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria, estas tasas bajen desde los niveles actuales, se espera que se sostengan positivas, sistemáticamente positivas en términos reales, para un Banco Central que va a volver a tener el foco en la inflación y esta vez va a tener que convalidar sus resultados en forma trimestral en las revisiones del FMI. Recordemos que en el acuerdo con el FMI hay metas de inflación que deben cumplirse y si no se cumplen hay que recurrir al board, ¿no? del FMI para que haga una especie de waiver. En tercer lugar, ya mencionamos política de ingresos levemente expansiva, política monetaria contractiva pero menos contractiva que este año. En tercer lugar está la política fiscal, que de lo que estamos seguros es que la política fiscal va a ser fuertemente contractiva. Esa es la gran prioridad en el acuerdo con el FMI. Y el objetivo de cumplir la meta de reducción en el déficit fiscal, luego de reducirlo en torno a 1,5 puntos del PIB, que es un ajuste muy fuerte este año. Se espera que el año que viene sea un punto adicional para cumplir con la meta fiscal, que es un impacto muy fuerte sobre el nivel de actividad. Y desde este punto de vista, los sectores más afectados van a ser los vinculados con la obra pública, ¿no? Que va a registrar una fuerte reducción el año que viene.
La apuesta del gobierno en este sentido es que las PPP, ¿no? Los programas que con participación privada, ¿no? Compensen el menor gasto del Tesoro, aunque para que ello ocurra resulta fundamental que disminuyan los costos de financiamiento en dólares. Y también esta semana la semana pasada en realidad se nos agregó un nuevo interrogante en relación a esto, que son los cuadernos, ¿no? Que afectan en muchos casos a empresas constructoras, con lo cual todavía tenemos que ver cuál va a ser el impacto sobre estos sectores, ¿no? Que eran los que se esperaba que el año que viene ayudaran a compensar los costos del ajuste. Riesgo reputacional, Martín. El riesgo reputacional, y creo que la bolsa hoy captó algo de eso, ¿no? Posicionándose y un poco a ver cómo sigue. En cualquier caso, la política fiscal creemos que va a ser muy contractiva el año que viene. Finalmente, entre otros factores, se espera que el agro se normalice el año que viene y vuelva a registrar un impacto positivo sobre el nivel de actividad. Por ahora, el clima en relación al trigo viene muy bien. El trigo tiene un impacto en el último trimestre del año y el primero del año que viene. Y soja y maíz, todavía falta ver cómo viene el clima, pero los primeros modelos ya están mostrando una situación bastante positiva en este sentido. Y también esperamos que Brasil, si bien está sujeto a una gran incertidumbre política, continúe traccionando las exportaciones industriales, principalmente autos de la Argentina. Con lo cual, incluso en un escenario optimista, diría optimista, un base barra optimista como el que planteamos, con algunos factores aportando en forma positiva, ¿no? Podríamos decir la política de ingresos, el agro y Brasil, y otros en forma negativa, principalmente política fiscal y también algo la política monetaria, puede esperarse un crecimiento muy moderado para el año que viene. No vamos a poner números, pero crecimiento muy moderado, que viene luego de la caída en el segundo semestre que ya estamos registrando, ¿no? En el segundo semestre de 2018. Y este crecimiento, mal que le pese quizá al gobierno, difícilmente se perciba en la calle, aunque sea un crecimiento positivo. Y los inversores lo van a seguir muy de cerca, siempre con el impacto sobre el escenario político de fondo, a la hora de calibrar las estrategias financieras. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Escuchás Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Fin de espacio publicitario. Millennium 106.7. La pureza en el aire de la radio. El Inversor Bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. 30 minutos pasaron de las 9 y seguimos en el Inversor Bolsero acá por Millennium hasta las 10 de la noche con este equipo que me tocó la suerte de compartir. La columna de hoy de Smart Money va a ser más de mercado que nunca, porque vamos a hablar de la acción de bolsas y mercados argentinos, BIMA. Empecemos haciendo un breve repaso de la historia reciente. El mercado de valores de Buenos Aires implementó una reorganización procediendo a la separación parcial de su patrimonio para constituir una nueva entidad. Su objetivo era adecuarse a las necesidades de la nueva ley de mercado de capitales. Así nació BIMA. Es la escisión del mercado de valores y es su continuadora en la actividad de mercado y cámara compensadora.
Vima concentra todos los pasos de la industria, a partir de una integración vertical que incluye la transacción, liquidación, la custodia, el pre- y post-negociación. A fines de diciembre del año 2016, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, aprobó la inscripción de Vima como un nuevo mercado de capitales. Finalmente, el pasado 23 de mayo del año 2017, Vima empezó a cotizar. Ese día, la acción comenzó a operarse en 100 pesos y cerró a un precio de 150. Hoy cotiza en torno a 365 pesos, es decir, un 143% por encima de aquel valor inicial. Hay que destacar que Vima tiene detrás de su empresa, de su mercado, mayor tecnología que lo que tenía el viejo Merval, porque Vima incorpora los criterios tecnológicos y normativos que vienen utilizándose en otras plazas financieras bursátiles del mundo más desarrollado. La plataforma para comprar y vender los activos que cotizan en Vima se llama Millennium y es el mismo software de negociación que se utiliza en la Bolsa de Londres, por ejemplo. Este nuevo sistema, para que se den una idea, permite procesar unas 700 órdenes por segundo, cuando el sistema previo solamente permitía hacer 7. Este salto permitió reducir comisiones y dio lugar a que los agentes de bolsa pudieran empezar a implementar nuevas técnicas de negociación, como es el trading algorítmico. Otro punto a favor de Vima es que todos los inversores pueden elegirla. Es que una novedad reciente, a través de esta nueva desmutualización que ocurrió, es que cualquiera puede ser accionista de Vima, sea persona física o jurídica. En el pasado, la acción del mercado de valores, Valo, ¿se acuerdan? Era inaccesible para los inversores más pequeños. Recordemos que un solo papel de Valo llegó a cotizar 40,2 millones de pesos, uno solo. Pasemos a analizar la estructura de Vima. Este mercado posee el 99,96% de caja de valores, la única depositaria del país que efectúa la custodia de valores negociables, tanto públicos como privados, facilitando la negociación de los mismos. Caja de valores constituye el núcleo de rentabilidad de Vima, ya que permite a esta explotar toda operación primaria, es decir, colocaciones de deuda y IPOs, es decir, ofertas públicas iniciales, o secundaria, compra-venta, que ocurra dentro del mercado de capitales. A través de la caja de valores, Vima tiene el control del IAMC, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, y Tecnología de Valores, TECVAL. Adicionalmente, Vima tiene el 20% del capital social del Mercado Argentino de Valores, MAV. Esta entidad, conformada por las bolsas y los agentes de las ciudades de Rosario y Mendoza, se dedica a la operatoria de productos bursátiles para pequeñas y medianas empresas. Hablamos de cheques de pago diferido, obligaciones negociables PYME, fideicomisos financieros y acciones PYME. Pasemos ahora a analizar un poco los principales indicadores de nuestro mercado y empezar a vislumbrar el potencial de Vima. Los números mostraron un crecimiento significativo en el primer trimestre de 2018, especialmente por los volúmenes que empezamos a ver en renta variable, en acciones. Miren, los activos bajo custodia suman 3,7 billones de pesos, con B larga, billones, es decir, 63% más que el año previo. El volumen diario de acciones alcanzó los 1.000 millones de pesos por día, es decir, 145% más que hace un año. El volumen promedio diario de renta fija, es decir, de bonos principalmente, alcanzó los 11.500 millones de pesos, un 129% más que el año previo. A la luz de estos datos, empezamos a entender en realidad por qué los resultados de Vima mejoran trimestre a trimestre. Con respecto a eso, veamos algunos datos del último balance del primer trimestre de 2018. Vima contabilizó ingresos operativos por 423 millones de pesos, 58% más que el año anterior. Costos operativos por 236 millones de pesos, es decir, 42% más, y un ingreso financiero de 407 millones de pesos, es decir, una variación de 232% en la medición interanual. Por estas razones, Vima sigue mostrando crecimiento en el margen operativo, que en 2015 era de 19%, 2016 subió a 31%, posteriormente en 2017 a 33%, y en el primer trimestre de 2018 alcanzó el 44%. Ya se encuentra más cercana al objetivo que se había estipulado de 50%. También tenemos que comentar que hay proyectos clave que están empezando a rendir sus frutos, como el comienzo de estrategia de TECVAL. Vima quiere tener su propio banco liquidador. Mencionar también el acuerdo con B3 de Brasil para usar la plataforma Puma y negociar futuros del índice Merval, que de hecho acaba de lanzarse hace 2 semanas. Y también tenemos que considerar el desarrollo de índices con S&P, Dow Jones, para tener, como con Santi pudimos acceder hace poco tiempo a la información en una reunión en Vima, nos contaron que en enero vamos a empezar a ver un índice que
basado en realidad y patrocinado por Standard & Poor's, un Merval Standard & Poor's. Para ver algunos múltiplos y ratios tenemos que mirar que el price earning, es decir, la relación precio-ganancia de los últimos 12 meses, está en torno a 19 veces, pero para 2018 y 2019 se espera que baje a 14 y 12% respectivamente. Esta es una métrica interesante que da cuenta de que ganancias están empezando de a poco a licuar el valor y se hace más rentable la empresa. Si lo comparamos con otras bolsas del mundo, estamos manejando un price earning de 22 veces, por lo cual Vima por esta métrica parecería un poquito barata, así que está bien. En cuanto a métricas de rentabilidad, el ROE, es decir, el retorno sobre el capital propio, sobre el patrimonio neto, en Vima es 33%, mientras que en el promedio de Latinoamérica hablamos de 16%. Y el ROA, la rentabilidad sobre activos, en el caso de Vima es 10% y en el promedio de Latinoamérica es 12%. Pero si excluimos a Brasil, la rentabilidad sobre activo en América Latina es del 15%. En este aspecto de rentabilidad, sin duda es donde Vima tiene que empezar a crecer, principalmente por volumen. ¿Y por qué creemos que Vima podría llegar a ser una buena inversión? Porque pensamos que es uno de los papeles mejor posicionados para capturar el efecto de la reclasificación de Argentina al mercado emergente. La razón descansa en la naturaleza de los ingresos de Vima, que te contaba, proceden de los derechos de mercado por las operaciones bursátiles y de la custodia de títulos valores. Si aumenta el volumen operado, Vima se beneficia. Y si a esto le sumamos el retraso relativo que tiene nuestro mercado, también vemos valor. Pensemos que nuestra capitalización bursátil sobre PBI es 18%, frente al 112% de Chile y 46% que vemos en Brasil. Sin dudas, estamos en presencia de una oportunidad para que nuestro mercado y Vima empiecen a despegar. Muy bien, y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de Facebook e Instagram. Nos buscas como Equipo Bulat, en Twitter, @Equipo Bulat, por mail, equipo.bulat@gmail.com, y si no, también nos podés mandar un WhatsApp al 11 21 87 1067. Ahora sí vamos a una tanda. Este espacio es auspiciado por... Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetros sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Agosto Cultural de la Pachamama. Más información en cultura.jujuy.gov.ar. Jujuy es energía viva. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos.
Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent. Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesoran y por ende responsabilidad por la performance. ¿Ya te decidiste por una carrera? Ahora te falta elegir una buena universidad. Elegí UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Este espacio es auspiciado por... ¿Estás buscando invertir tus ahorros en el mercado financiero? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. Jóvenes economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el inversor bolsero. 15 minutos nos separan de las 10 de la noche y tenemos el enorme gusto, el enorme placer de saludar a un amigo de la casa, a Julián Josovich. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Gracias. Juli? ¿Cómo andás? Déjame presentarte. Magíster en Finanzas de ITELA, analista de mercados financieros, redactor en el diario El Cronista, profesor de la maestría de Finanzas de San Andrés y de ITELA, y tu Twitter, @Julián Josovich. ¿Me faltó algo? No, espectacular. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bárbaro, Juli. Mira, para que... Me imagino que la mayoría te conoce, sos un analista técnico de pura cepa, me acuerdo cuando escribías en el blog que te seguía hace muchos años, así que mi primera pregunta va a eso, yo más del lado del fundamental, vos del lado técnico. ¿Qué te están diciendo los gráficos del Merval hoy? No, bueno, la verdad es que si uno ve, estamos hoy en día en lo que sería, digamos, un proceso correctivo muy profundo en lo que es el Merval en pesos, y también en dólares, ¿no? O sea, sobre todo en dólares, que se vio potenciado por la baja, la caída de las acciones y obviamente lo que fue la devaluación del peso, ¿no? Y la suba del tipo de cambio. Entonces, hoy en día vemos como que es muy prematuro poder, si bien hemos visto un rebote desde los mínimos, entendemos como que es muy prematuro por pensar de que ya vimos un piso, digamos, del lado de la estructura, que todavía no resta bastante para poder confirmar ese escenario. Yo creo que, digamos, más que nada a mediano plazo en términos de pesos, hoy tendríamos que estar viendo un nivel por encima de 31.500 para poder liberar un avance mayor. Y bueno, lo que resta de tipo en términos de Merval en dólares quizás es un poco más exigente porque depende también de lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio. Ahí sería 1.250, 1.270 dólares de Merval. Pero en términos generales lo que uno ve es que las acciones se mantienen débiles, que le está costando, que al igual que lo que pasó con la renta, independientemente, ¿no?, de lo que son el análisis técnico, digamos, uno lo que puede percibir es que hemos visto una serie de buenas noticias que podrían haber generado una recuperación mayor de los activos financieros y que todavía no lo vimos. Entonces, me da la sensación como que el mercado sigue pesado, que sigue con dudas de cara a qué es lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante, porque todavía no están dadas las condiciones desde lo financiero, desde lo macro tampoco, en poder haber visto un piso así contundente, ¿no? Me da la sensación que le podría eventualmente llevar un poco más abajo o generar una caída adicional antes de ver un piso definitivo, ¿no? Juli, gran amigo, Martín te saluda. ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? La charla del otro día ahí, también con Sucho, así que un placer haberla compartido con vos. Muy buena charla y justo, mira, quería retrotraerme ahí tomando un poco la pregunta de Neri, tratando de complementarla un poco con un concepto que vos explicaste, unos conceptos en realidad que vos explicaste muy bien en la charla. Y es básicamente cuando vos haces referencia a los estadios del mercado, ¿no? En términos de los sentimientos del mercado en función de cada ciclo. Y por eso quería aprovechar también para preguntarte
¿cómo estás viendo hoy? ¿En qué estadio está el mercado hoy? Y vos también siempre haces mucho énfasis en que uno como inversor individual debería apuntar a pararse en la vereda opuesta al mercado, ¿no? No hay estar todos en manada detrás de un mismo sentimiento de alguna manera. Con lo cual quería preguntarte, ¿en qué estadio estás viendo el mercado hoy y dónde pensás que debería pararse un inversor en función de lo que estás viendo del mercado? Bueno, uno lo que notaba es que el mercado en este último año, por lo menos antes del inicio del ajuste, quizás incluso sobre todo antes de lo que fue la corrida, estaba parado en un escenario en donde estaba, desde el punto de vista, si querés llevarlo a una combinación entre análisis técnico y fundamental, estaba sobrecomprado en expectativas, ¿no? Uno notaba como que el mercado mostraba ciertas valuaciones, tanto lo que son los bonos como en la renta variable, que quizás no se justificaban en un 100% en los fundamental real que mostraba la economía y los números argentinos, y sino más bien estaba más apoyado en lo que eran las expectativas hacia adelante. Cuando se vieron modificadas un poco las expectativas, ya sea por factores locales como factores internacionales, bueno, eso generó, digamos, que ese desarbitraje de alguna manera que existía entre los precios y la realidad se corrigiese rápidamente y de una manera muy brutal en un escenario en donde hemos visto caídas muy veloces en lo que son las acciones y subas muy rápidas en lo que son los bonos argentinos, ¿no? Aún así, el negativismo permanece dentro de lo que es el humor del mercado y también sobre todo en la sociedad. Yo creo que dado que el mercado es un factor que se anticipa, probablemente no hemos visto lo peor en materia de humor en la sociedad. Creo que vamos a ver un segundo semestre bastante complicado, quizá de lo que podíamos haber visto en el segundo semestre de 2016, un año también muy difícil, así que yo creo que todavía le resta como para poder entender de que se ha saturado el mercado en términos de negativismo. Me da la sensación que acompañando el pesimismo que uno puede ver en la sociedad, también al mercado le falta un poquito más como para poder definirlo. Yo creo que, mira, los grandes pisos del mercado se dieron con manifestaciones muy importantes en términos de humor social. Si uno hace un repaso hacia atrás, tuvimos en el 2001 un escenario de crisis económica y el Merval hizo tanto en pesos como en dólares muy cerca del peor momento, que fue en diciembre de 2001. ¿Sí? Después, más adelante, otro piso importante fue todo lo que fue el ajuste del 2008, que se dio justamente el piso con, digamos, luego de la crisis de las AFJP, incluso el negativismo a nivel internacional, pero acá hicimos piso en septiembre de 2008, en pleno escenario malo con lo que fue el conflicto con el campo y lo que separó en dos a la sociedad argentina. Y después otro piso importante fue cuando comenzó el bull market de Argentina en 2012, ¿sí? En noviembre de 2012, en un escenario de una manifestación social importante conocida como el 8N. Entonces, y después tuvimos un rally importantísimo, quizá no se definió sino hasta digamos 2016, diciembre de 2015, que justo cuando gana Macri, y ahí tenemos pues una caída importante, ¿no? Entonces, en general, uno lo que nota es que los grandes pisos del mercado se han generado, por lo menos los últimos 4 pisos importantes, 3 se han generado con manifestaciones de largo plazo, ¿no? 3 se han manifestado con un escenario de negativismo y pesimismo en la calle, en la sociedad, y que claramente reflejaba una buena oportunidad de compra, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día creo que quizás es eso lo que le falta al mercado, pero de todos modos aún no hemos visto, para mí, lo peor en cuanto a al pesimismo, ¿no? Y si uno hace un repaso de los grandes techos de mercado también, y casualmente los bonos argentinos hacen techo en octubre, y cuando una persona está disconforme sale a cacerolear, y cuando una persona está contenta o coincide con cómo le está yendo la economía y además vota al gobernante, y no es casualidad que Macri haya ganado en todo el país con una muy buena elección intermedia y en octubre, y justo en octubre luego el mercado hace techo de bonos y más tarde la acción. Sin duda, y era una primera reacción que ya empezamos a ver en el último trimestre del año pasado. Juli, ¿te acordás que veíamos el riesgo país que dejó de bajar? O sea, se quedó planchado ahí, hace mínimo en diciembre, 350 puntos, y después vuelve a subir, y bueno, ahora estamos en torno entre 570 y 600 puntos, un lugar bastante incómodo. A la luz de este desfasaje, ¿no?, que muestra Argentina con respecto a la región, ¿vos ves alguna razón
de corto plazo para que podamos volver a comprimir un poco y que los bonos en dólares empiecen a dar un poco de alegría? No, lamentablemente no, pero hay varios motivos por los cuales le cuesta a los bonos argentinos por recuperarse. En primer lugar, el buen escenario de los emergentes a nivel internacional un poco se pinchó este año, a diferencia de lo que fue el año pasado, sobre todo planteado por momentos por un escenario en donde las tasas internacionales tomaron un protagonismo un poco mayor en los últimos 6 meses, si se quiere, más que nada envalentonado por el escenario en donde la Fed eventualmente podría ser más agresiva en la suba de tasas, pero también por factores propios de lo que era la economía americana que de alguna manera hacen un poco más riesgosa la deuda producto de los cambios en materia de impositivos y las políticas que ha llevado adelante Trump, incluso la falta de seguridad que por momentos puede traer el hecho de que este mismo Trump en el gobierno con los conflictos que se han generado, ¿no? Entonces, por un lado, la deuda internacional de emergentes ha sido complicada, ha estado por momentos en un escenario negativo y eso obviamente ha golpeado a los bonos argentinos. Pero si uno hace un repaso un poco más para atrás, muchos fondos internacionales han comprado la historia emergente de los últimos años, en donde pensaban que este crecimiento sincronizado a nivel internacional encontraba a los emergentes en un mejor momento y obviamente pensaban que era una buena oportunidad de compra, con lo cual han comprado deuda emergente y dentro de la cual los bonos argentinos, por ser bonos bastante líquidos, han sido una de las estrellas que han elegido, han optado muchos de los inversores internacionales y en parte eso explicó la compresión de spread quizás hasta octubre del año pasado, ¿no? Entonces, en general lo que uno ve es que hoy en día, en un escenario en donde los emergentes están menos optimistas o los inversores están menos optimistas respecto a los emergentes, y bueno, encuentra a los inversores internacionales muy cargados en bonos argentinos, producto del posicionamiento que han tenido en los últimos años. Entonces, ante un eventual rebote de los bonos argentinos y también eventuales, digamos, recuperaciones, uno lo que encuentra es que los inversores internacionales buscan desarmar bonos argentinos no solo por estar bajistas o cautelosos con Argentina, sino porque buscan desarmar posiciones de emergentes acumuladas en los últimos años. Entonces, por eso es que de alguna manera se justifica el hecho de que hemos visto rebotes o buenas noticias en términos de lo que fue el FMI o alguna buena medida del Banco Central en el último tiempo, etcétera, ¿no? O sea, quizás, sin ir más lejos, el ingresar emergentes. Entonces hemos visto una serie de buenas noticias que no han generado una recuperación importante de los activos financieros y me da la sensación que parte por esto. Entonces, hasta que no se dé un escenario positivo nuevamente para los emergentes, probablemente a la deuda argentina le cueste recuperarse y tengamos un escenario de dificultad. Aún así, creo que estas tasas son muy interesantes, pero no extendería posiciones más largas, quizá que hasta el bono 24 hoy en día me parecería ya más regado por encima de esa parte de la curva. Muy bien, y en función de este análisis que hace Juli, quería hacerte la pregunta obligada que le hacemos a todo analista del mercado. ¿Cómo ves el carry hacia adelante, ¿no? Un tipo de cambio que viene más o menos fijo, un poquito para abajo desde principios de julio, tasas de Levax que nominalmente están en niveles muy atractivos. ¿Cómo lo ves hacia adelante, próximos meses? Yo creo que un portafolio diversificado tiene que tener carry trade, ¿no? Claro. Yo puntualmente, y lo digo con todas palabras, digamos, he hecho carry trade desde el inicio de la era Macri tranquilamente. Con lo cual, si bien ha sido por momentos muy buenos, por momentos ha sido muy malos, pero aún así eso tiene que ver con los riesgos que uno asume cuando invierte, ¿no? O sea, obviamente no queda exento ese riesgo. Entonces, hoy en día podés encontrar buenos meses, como este último mes, en donde el que hizo carry trade pudo haber ganado más del 7% en dólares, y meses malos donde uno perdió 14% en términos de dólares, incluso más, ¿no? Obviamente por la suba del tipo de cambio. Pero yo creo que el carry trade es hoy en día, por las tasas que está ofreciendo el mercado y que probablemente lo sigamos viendo hacia adelante, creo que es una apuesta que por lo menos tiene que estar dentro del portafolio. Ahora bien, quizá la pregunta más interesante es cuánto del portafolio, no si tiene o no que estar, porque para mí la respuesta es que sí tiene que estar, sino el tema es cuánto del total. Y cuando antes quizás pensábamos en más del 50% por momentos, hoy diría que no más del 25-30% me parecería ya demasiado estar especificado apostando en carry trade. Pero creo que un porcentaje de ese total tiene sentido hoy en día, dadas las tasas de interés, ¿no?
Bárbaro, Juli. La verdad seguiríamos hablando un montón de tiempo más, pero bueno, el programa y el tiempo es tirano, así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber estado. Bueno, no, muchas gracias por el llamado. Y disculpen que no pude ir, se me complicó hoy, pero la verdad espero me inviten la próxima para poder La próxima estás acá, olvídate. Dale, abrazo. Un abrazo grande. Abrazo, Juli. Pasaba Julián Josovich, magíster en finanzas, analista de mercados financieros, redactor en El Cronista, profesor en las universidades de San Andrés y Di Tella, y su Twitter @Julián Josovich. Y ya nos vamos, Yami, ¿se voló? Nos vamos despidiendo, pero antes de irnos, les recordamos que este sábado a las 14 hacemos El Inversor por Canal Metro y vamos a tener de invitada a Florencia Arieto, que ella es abogada penalista y columnista en Código Político en TN. Vamos a estar hablando ahí un poquito de seguridad jurídica. Así es, así que el programa se nos acaba, los esperamos la semana que viene. Le quiero agradecer a la producción, a Juan, al equipo, también un saludo personal a mi mujer y a mis viejos que siempre me hacen el aguante, me están escuchando, y bueno, y a ustedes por estar del otro lado y estar escuchándonos. Así que bueno, les mandamos un saludo grande y nos vemos la semana que viene por acá, por Millennium. Chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Millennium. Quien se acerca también se enciende. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Bavarian lo invita a conocer el nuevo Civic, HR-V y CR-V con entrega inmediata. Alicia Moró de Justo 1960. Teléfono 431-54001. Una concesionaria del Grupo Bavarian. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info@florenciagallo.com.ar. Escuchás Millennium